y bienvenidos todos a la casa de Dios, ¿verdad? Es de verdad una bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis. El día de hoy vamos a empezar a estudiar una serie. Hoy vamos a empezar a estudiar una serie de mensajes, una serie de estudios que le puse como título: Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Hermanos, yo espero que durante las próximas semanas, cada miércoles, cada uno de los estudios traiga bendición a la vida de cada uno de nosotros. Y el día de hoy, hermanos, el primer nombre que vamos a estudiar es el nombre Elohim. Elohim o Elohim. Hay quien lo pronuncia como Elohim, hay quien lo pronuncia como Elohim. Y voy a pedirles que leamos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos a conocer cada uno de los nombres, cada uno de los títulos, no todos, pero los que son más conocidos, más relevantes en la Biblia, en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo, hermanos, a través de los nombres de Dios, Él quiere comunicarnos atributos que son suyos, que son propios a su persona, y que a través de los cuales Él va a obrar o pretende obrar en la vida de cada uno de nosotros en la medida en la que nosotros le permitamos hacerlo. Génesis capítulo 1, versículo 1, esta serie que se llama Conozcamos a Dios a través de sus nombres. El primer tema es el nombre Elohim. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra que se traduce como Dios en nuestra Biblia proviene de una palabra hebrea que es Elohim o Elohim. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente: a pesar del tiempo que algunos cristianos tenemos en la iglesia, a pesar del tiempo que algunos de nosotros tenemos leyendo la palabra de Dios, algunos, hermanos, o muchos de nosotros no tenemos una idea clara de quién es Dios. No tenemos una idea concisa, precisa o exacta acerca de la persona de Dios, y en virtud de que no conocemos realmente a profundidad quién es Dios o sus atributos, es que alguna o muchas veces, hermanos, nuestra fe tiende a tambalearse. Hay ocasiones en que dudamos, en que nos preguntamos si realmente estamos haciendo lo correcto, de si realmente estamos en el lugar adecuado, de si realmente lo que estamos aprendiendo es lo que la palabra de Dios enseña. Y déjenme decirles, hermanos, que entonces este nombre que vamos a estudiar el día de hoy es un nombre que nos va a dar o nos va a dar a conocer algunos o varios de los atributos de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que el nombre de Dios, a diferencia de mi nombre o del nombre de cada uno de ustedes, tiene un gran significado. A lo mejor tu papá o tu mamá cuando naciste te puso X nombre porque a lo mejor era el nombre de la abuelita, era el nombre de la comadre, era el nombre del papá, era el nombre del tío, era el nombre de la persona que le caía bien, o a lo mejor porque tenía un significado bonito, ¿no? Pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros nos pusieron un nombre que le gustó a nuestros padres o que alguien eligió. En el caso, pero ese nombre no dice nada de nuestro carácter. Por ejemplo, yo me llamo Germán, pero mi nombre no dice nada de mi carácter, no dice nada de quién soy, no dice nada de la manera en que pienso o de la manera que actúo. En el caso de Dios, cada uno de los nombres de Dios nos dicen algo distinto acerca de Dios. Incluso, hermanos, algunos estudiosos de la Biblia dicen que más que un nombre es un título. Porque, por ejemplo, quiero que tú te imagines lo siguiente. Imagínate que vas al médico y ves a una persona, ¿verdad? Te dice así, en un momento lo va a atender el doctor. El término doctor no significa que la persona que va a salir se llama doctor. ¿Estamos de acuerdo? Es un título. Me dicen, el doctor que lo va a recibir es especialista en la enfermedad que usted está padeciendo. Entonces, su título es médico, pero además tiene una especialidad. Ya en mi mente, ya en mi corazón, me empieza a dar un poco de confianza. Pero además me dicen, este doctor que lo va a recibir es especialista en lo que usted padece y además es el mejor que hay en la institución.
¿Qué empieza a haber en tu cabecita, hermano? ¿Qué empieza a haber allí en tu corazón? Confianza. ¿A poco no? ¿En serio? ¿Me va a ver un doctor? Es especialista y además es el mejor. Como que ya hasta te empiezas a sentir bien. En serio, psicológicamente como que dices, wow, ya hasta me siento bien nada más de saber que el mejor médico me va a revisar. En el caso de Dios, cada uno de los nombres que vamos a estudiar son como títulos en Dios que nos deben de provocar a nosotros la misma confianza. Hermanos, quiero que ustedes y yo nos planteemos la siguiente pregunta. Moisés es el autor del libro de Génesis. Moisés va en el desierto, va caminando en el desierto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado durante más de 400 años esclavizado en Egipto. Dios lo saca para que vaya a través del desierto a poseer una tierra que Dios le ha prometido en heredad, hermanos, a su siervo Abraham. ¿Qué había en la mente de Moisés para que el primer nombre que utiliza para referirse a Dios haya sido Elohim o Elohim? Cuando ustedes y yo leemos la Biblia, hermanos, déjenme decirles que el contenido de cada uno de los 1189 capítulos que tiene la Biblia no fueron escritos al azar. Es decir, lo que está escrito en la Biblia no es lo que a alguien se le ocurrió. Dijo, hoy no tengo nada que hacer y voy a escribir una serie de principios morales y espirituales a ver a quién le sirve. No, cada palabra, cada frase, cada oración que hay en la Biblia tiene una razón de ser, tiene un propósito, porque fue inspirado por Dios. Y nos toca a nosotros, hermanos, descubrir esa razón o ese propósito para que entonces nosotros podamos comprender todo lo que Dios quiere para nosotros. Bien, analicemos primero el nombre para que conozcamos entonces la profundidad del contenido. Elohim o Elohim, hermanos, es un nombre que se compone de 3 partes. La primera parte es la palabra El. El, hermanos, a lo mejor ustedes han leído el nombre Ezequiel, Daniel, Joel, Misael. Todos los nombres que tienen una terminación El es una palabra que se traduce como Dios, pero que en su raíz significa poder. Es decir, Dios es alguien, hermanos, que en primer lugar es poderoso. Nosotros no predicamos de un Dios cualquiera, no predicamos de un Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Que murió en una cruz y que se quedó sepultado. No, nosotros predicamos de un Dios que está vivo, un Dios al que nosotros oramos y nos escucha. Un Dios, hermanos, que vamos a ver nosotros el día de hoy, al ser poderoso, Él no tiene ninguna limitación. Yo les decía, ¿qué había en la mente de Moisés qué quería comunicar al pueblo de Israel, dándoles a conocer a Dios y diciéndoles que el Dios del cual Él hablaba era un Dios poderoso? Lo vamos a ver más adelante. La segunda raíz, hermanos, de la cual proviene el nombre Elohim, es la raíz Alá. Elo es Alá. ¿Han escuchado esa frase? Ojalá te vaya bien. Ojalá que me salga. Ojalá que me resulte. Esa palabra ojalá es Alá, es decir, que Dios permita que se haga. Pero la palabra Alá significa jurar. Ahora, les voy a decir una cosa. Hermanos, dice la Biblia que uno no debe de jurar, y menos por el nombre de Dios. Yo ahorita, hermanos, solamente para poder explicarles lo que quiero, voy a hacer un juramento, pero no por Dios. Les voy a decir, si ustedes están conmigo de aquí a mañana, yo les juro que mañana les regalo $1,000,000. Bueno, yo les puedo jurar que mañana les voy a dar $1,000,000, pero de aquí a que eso sea verdad, pues mi cartera traigo ahorita, entonces imagínense. O sea, no puedo. Yo podría jurar que les voy a hacer algo, pero no tengo el poder de darles ni $1 siquiera, pues. Bueno, en el caso de Dios, el término Alá
da la idea de alguien que tiene la capacidad de dar su palabra, de jurar, de alguien que es fiel, pero en virtud de que es alguien fiel, es alguien que se compromete a hacer aquello que dice. Fíjense qué bonito. Dios es alguien poderoso, y en virtud de que es poderoso, Él te puede prometer, te puede jurar que va a hacer algo contigo y lo va a hacer. Por ejemplo, Él nos ha prometido la vida eterna, Él nos va a dar la vida eterna, ya nos ha dado la vida eterna. Él dice que un día, Él promete en su palabra que un día estaremos en el cielo, se ha comprometido con nosotros a eso, y Él tiene el poder de hacerlo. Yo no tengo el poder de darles $1,000,000, pero Dios tuvo el poder de salvarnos, tiene el poder de llevarnos al cielo, tiene el poder de darnos la vida eterna. Y entonces, hermanos, ese poder que tiene, lo usa para comprometerse individualmente con cada uno de nosotros. Y en virtud de que tiene el poder de comprometerse con Elizabeth, con Josefina, con Alfredo, con Arturo, con Omar, con los hermanos que están viendo allí la transmisión, la hermana Irene, la hermana Brenda, Gerardo, la hermana Nieves, etcétera, tiene el poder de cumplir. Y si Él tiene el poder de comprometerse con alguien, significa que Él quiere relacionarse con ese alguien. Hermanos, lo más maravilloso de la palabra de Dios es que nos enseña que el Dios grande y poderoso se quiere relacionar conmigo. ¿Por qué nosotros tenemos como meta, hermanos, orar durante 40 días, hermanos, de una manera, hermanos, profunda, fiel, fuerte, hasta la agonía? Porque queremos que el mundo sepa que Dios le ama de tal manera que se quiere comprometer con Él, se quiere relacionar con Él. En tercer lugar, hermanos, la tercera raíz de la cual proviene, hermanos, este nombre Elohim, es la palabra Im. Ahora, la palabra Im es una palabra plural. ¿Qué es plural? Por ejemplo, singular. Arturo está sentado en la banca, él es uno. Pero digo, ellas están sentadas en esa banca. Cuando digo ellas, significa que son muchas o más de dos. En este caso hay 4 sentadas, ¿verdad? Ahí en este lugar. Y, por ejemplo, ustedes han leído en la Biblia, en Deuteronomio, por ejemplo, o en algún pasaje de la Biblia, nos habla, por ejemplo, en Génesis 10:14, no lo busquen, a Patrushim, a Caslushim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Todos esos pueblos que dicen Im, no es un pueblo, son muchos pueblos. Ahora, lo interesante es, de acuerdo a la Biblia, hermanos, ¿cuántos dioses hay? Uno. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Sin perder, si gusta, deja Génesis, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y vamos a confirmarlo en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dios es poderoso, es fiel, puede jurar por sí mismo, comprometerse en algo que cumple, se quiere relacionar con nosotros. Pero hay algo interesante, hermanos, que puede crearnos confusión. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, en hebreo dice Elohim. Oye, Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. A ver, hermanos, vuelvan sus cabecitas al frente, o los hermanos, su atención, que están allí en casa, que si podrían enfocar un poquito más la presentación, dicen los hermanos que están en casa. Hermanos, fíjense qué interesante. Dice Deuteronomio, hermanos, nuestro Elohim es uno. A ver, ¿qué significa esto? El término Elohim en realidad se debería de traducir dioses y no Dios, porque Im es plural. Ahora, ¿por qué no se traduce dioses sino Dios? Y la respuesta es muy simple. Es porque Dios es uno, pero se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. A ver, eso significa entonces,
tiene la capacidad de ser como Dios, plural y a la vez uno. Sin embargo, Dios es tan grande, es tan supremo, es tan poderoso, es tan majestuoso, que al ser un Dios, un solo Dios, se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. ¿Y saben ustedes cómo se le llama esto? Plural majestático, con Y. El nombre de Dios es un plural majestático que aparece 2500 veces, hermanos, en el Antiguo Testamento. Este plural majestático se utiliza como un comparativo de excelencia para expresar las características de alguien, hermanos, pero en un grado máximo. En la historia, un plural majestático se utilizaba para hablar de la majestad de un rey, para exaltar la excelencia, el poder o la dignidad de una persona. Va de nuevo. Históricamente, hermanos, había reyes, ¿sí?, en los cuales se quería resaltar su excelencia, su poder o su dignidad, y se utilizaba el plural majestático nos. Por ejemplo, imagínense, yo soy Germán y les voy a decir, ¿qué diferencia hay en esto? Si yo les digo, hermanos, he decidido que a partir del próximo domingo el servicio, en lugar de que empiece a las 10, empieza a las 9. A que les diga, hemos decidido que el servicio, en lugar de que empiece a las 10, empieza a las 9. ¿Qué me preguntarían ustedes? ¿Hemos quiénes? Les digo, yo. A ver, ¿cómo? Dices, hemos, pero dices, ¿qué eres tú? Entendemos que son varios. Cuando un rey, un emperador o un jerarca religioso quería resaltar su persona, su majestad, su poder, se refería a él mismo como nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? Cuando se habla de Dios, entonces, lo que significa es que todo lo que Dios es en grado máximo. Dios no es Diosito, encomiéndate a Diosito. No, Él es Dios en grado máximo. Yo no tengo que decir un diosote, no, porque su nombre ya implica que Él es alguien grande, alguien poderosísimo, alguien muy fiel, alguien completamente santo, completamente justo, completamente bueno, completamente eterno, perfectamente como nadie lo puede ser. El plural significa, por tanto, que Dios tiene toda la fuerza, todo el poder, toda la fidelidad, y nosotros podemos confiar en Él porque Él es un Dios que está sobre todo. ¿Sí nos damos cuenta? Vamos al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18. ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Qué tendría en la mente Moisés cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra? Hermanos, pregunta, ¿qué creen ustedes con base en todo esto que les estoy explicando, hermanos y hermanas allá en casa, los hermanos que nos están viendo a través del internet? ¿Qué creen ustedes quería infundir? Pregunto, ¿qué creen ustedes que Moisés quería infundir en el corazón de aquellos a quienes les está escribiendo? Hermana, confianza. Moisés quiere infundir confianza. Y el propósito de estudiar esta serie, hermanos, de predicación de los miércoles, que se llama Conozcamos a Dios a través de sus nombres, es que cada uno de nosotros vayamos creciendo en confianza. Porque así como cuando vas al médico, te va a atender un doctor, es especialista y es el mejor, cuando vas con Dios, vas con el mejor, con el más poderoso, con el único Dios, con el que está por encima de todo. Vayan conmigo a Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan
y vino, hermanos, para Abraham. ¿Cómo describe entonces a Dios? Como el Dios ¿qué? Altísimo. Hermanos, cuando ustedes y yo oramos, no nos olvidemos de una cosa, que tenemos que ir con humildad ante Dios. Hay gente, hermanos, hay gente que va con Dios y ¿qué? ¿Y tú qué, Dios? Si tú fueras Dios, tú hubieras hecho esto. Y si tú fueras Dios, hermano, ¿tú le hablarías así a un rey? ¿Le hablarías así al presidente? ¿Le hablarías así al gobernador? No. Aun cuando le vas a reclamar algo, señor gobernador, gracias porque usted me recibió, ¿cómo le explico? Y buscas las palabras, porque es alguien que tiene autoridad. No es cualquier persona, hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que recordar que no vamos ante cualquier Dios, vamos ante el Dios poderoso, ante el Dios, hermanos, fiel, ante el Dios, hermanos, que es todo sobre todo. Ese Dios, hermanos, que es todo sobre todo, completamente poderoso, completamente fiel, completamente cada uno de los aspectos que dije, hermanos, Él quiere tres cosas con cada uno de nosotros. En primer lugar, vamos a aprender el día de hoy, con base en la palabra de Dios, que Elohim, que Dios quiere tener una relación personal contigo. Hay gente que dice, yo creo que yo ni le importo a Dios. Yo creo que Dios ni siquiera sabe que existo. Yo creo que Dios ni siquiera escucha mi oración. No. Personalmente. Sabe quién eres, qué sientes, qué te duele, a qué le tienes miedo, qué te preocupa. Te conoce más profundamente que tú mismo te conoces a ti. Porque honestamente habemos personas que no nos conocemos completamente ni a nosotros mismos. Pero Dios nos conoce completamente y quiere tener una relación íntima con nosotros. Yo quiero decirle a Arturo, a Consuelo, ¿verdad? Y a Elizabeth, que ese Dios es el Dios al que les invitamos a creer y a recibir en sus corazones. Dios quiere que sepas, la segunda cosa que Dios quiere, las vamos a analizar una por una. La segunda cosa que Dios quiere que sepas es que es poderoso. Y la tercera cosa que Elohim quiere que sepas, es que quiere mostrarte su fidelidad. Vamos a estudiar una por una. Quiero preguntarte en esa noche, en esa tarde, o en esta mañana, si estás viendo la reproducción en un día en la mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? Si tú murieras en este momento, e irías a la presencia de Dios, ¿Él te dejaría entrar al cielo? Si te pidiera cuentas de tu vida, ¿qué le dirías? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Él quiere tener una hermosa relación con nosotros. Vamos a estar viendo muchos pasajes de la Biblia, ojalá que los podamos encontrar todos, si no, escúchenlos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Si no los encuentra rápido, yo le recomiendo, escúchenlos mejor. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo puedo empezar a tener yo una relación con Dios, con Elohim? ¿Cómo puedo empezar a tener una relación íntima con Dios? Si tú quieres tener una relación íntima, escucha esto. Si tú quieres tener una relación íntima con Dios, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados. Es lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de esos pecados. Es creer que Jesucristo murió y resucitó por ti. Invitarlo a morar a tu corazón y decirle, Señor, yo también quiero tener una relación contigo. Reconozco que soy pecador, me arrepiento, te pido que me perdones. Creo que tu Hijo Jesús vino al mundo, murió y resucitó. Corazón, tú quieres tener una relación conmigo, Señor, yo quiero tener una relación contigo, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tito capítulo 2, vamos a avanzar al siguiente libro. Insisto, si no los encuentra rápido, yo los voy a leer. Tito capítulo 2, versículo 11.
11, 2:11, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermano, pecador, Dios quiere relacionarse conmigo si yo me arrepiento de todos mis pecados. Si yo estoy dispuesto a dejar todo lo malo, Dios quiere mostrar su gracia. ¿Y saben ustedes qué es gracia? Gracia es recibir lo que no merecemos. Hermanos, amigos que nos acompañan, o hermanos todos, ni ustedes ni yo somos dignos de que Dios quiera tener una relación con nosotros, porque somos pecadores. Sin embargo, la gracia de Él se manifiesta para todos nosotros. Dice, les voy a leer, escúchenlo, el Salmo 46:7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El pueblo de Israel, hermanos, iba caminando por el desierto. Iban en el calor, en el cansancio, con muchas pruebas, con muchas necesidades. Iban preguntándose quizás si la mejor decisión que ellos habían tomado, ellos iban preguntándose quizás si la mejor decisión que habían tomado era ir con Moisés. No se distraigan, si quieren, lean aquí adelante. Hermanos, los israelitas iban preguntando si de verdad la mejor decisión era seguirlo. Oye, Moisés, pero este Dios al que estamos siguiendo, ¿quién es? Es un Dios que quiere tener una relación contigo. Es un Dios que te quiere cuidar. Es un Dios que te quiere mostrar su gracia. Y es que el cristiano es una persona que jamás estará sola. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Tenemos una relación con Dios? Y si no es así, es momento de pedirle perdón. Es momento de arrepentirnos. Es momento de invitar a Jesús. Es momento de que Él sea nuestro Salvador para poder entonces nosotros, hermanos, relacionarnos con Él. La segunda idea que comunica este pasaje de la Biblia, hermanos, es que Él quiere que sepamos que es poderoso. Él quiere que sepamos, hermanos, que es poderoso. Vayan conmigo, hermanos, al Salmo capítulo 102, versículo 25. Salmos capítulo 102, versículo 25. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hermanos, llamo su atención al frente. El pueblo de Israel está preocupado. Moisés, su líder, quiere infundirles aliento, diciéndoles que Dios los conoce personalmente, que quiere tener una comunión individual con ellos, porque Él es un Dios poderoso. Y alguien le pregunta a Moisés, a ver, ¿Dios es poderoso? Sí. ¿Cuánto? Dice, tanto como para crear los cielos y la tierra. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano, hermana, amigo que nos acompañas, los que están viendo en casa. Si Dios es tan poderoso como para haber creado el cielo y la tierra, todo el universo, ¿no crees que es poderoso para responder a tus oraciones? ¿No crees que es poderoso para cuidar tu vida? ¿No crees que es poderoso para estar contigo? ¿No crees que es poderoso para mostrar su gracia y tu cuidado para contigo? ¿No crees que es poderoso para ir contigo en el camino, para estar contigo a medianoche? ¿No crees que es poderoso para estar contigo en medio de la adversidad o en medio de la tormenta? Entonces, ¿por qué dudamos, hermanos, a veces? ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos angustia? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos gana la ansiedad? Si Dios es poderoso. ¿Sí me explico? A veces decimos, no, pues es que a lo mejor a Dios no le importa, es que a Dios no le interesa, es que a lo mejor Dios no puede. No, Él puede hacerlo. Ojo,
no quiero decirte que Él va a hacer todo lo que le pidas, no, porque Él va a actuar conforme a su voluntad. Los cristianos también nos enfermamos, también nos morimos, también nos quedamos sin trabajo, también pasamos malas rachas. Pero no significa que porque Dios perdió su poder, sino porque Dios muchas veces permite que pasemos por pruebas para que conozcamos y probamos nuestra fe. ¿Sí me explico? Tristemente conozco cristianos que en un momento de la prueba ya se fueron a que les hicieran una limpia, ya se fueron a que les echaran las cartas, ya se fueron a consultar con un brujo, ya se fueron a tirar el agua de no sé quién. ¿Por qué? Pues por si las dudas. Oye, ¿no se suponía que tú creías en Dios? Sí, pero es que mira, es por si las dudas. A ver, vamos al mismo ejemplo. Fuiste con el médico, con el especialista y es el mejor que hay. En ese momento tú dirías, disculpen, ahorita regreso, mejor voy a consultar otro. ¿Dirías eso? No, estás con el mejor. Entonces, ¿por qué cuando se trata de Dios andamos por el mundo vagando, dudando? No sé si me explico, hermanos. Vuelvo a preguntarles, ¿qué quería Moisés comunicar en el pueblo al utilizar como primer título o nombre de Dios el nombre Elohim? Confianza. Hermano, ¿tienes confianza en Dios? ¿Confías en Dios? Dice la palabra de Dios, les voy a leer lo siguiente: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, no de ustedes, porque es un de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Dios que creó todo puede hacer de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas, mejores personas, a través de su Espíritu Santo. Él puede moldear en nosotros. Decimos, es que yo no puedo, ¿verdad? Pasa el tiempo y somos rebeldes, somos mal hablados, somos groseros, somos altivos, somos arrogantes, somos pendencieros, somos pleitistas. Decimos, pues es que yo así soy, yo así soy. Y si te gusta, si no, pues hazle como quieras. A ver, espérame, ¿no dices que tienes a Cristo? Porque Cristo tiene el poder de transformar a las personas. Y si tú y yo no hemos sido transformados, entonces hay un mentiroso. O es Dios o eres tú. No sé si me explico. No hay de otra. Cuando alguien dice que tiene a Cristo y no es una nueva criatura y en su vida no se nota una nueva hechura, hay un problema, hay un mentiroso. ¿A quién señalamos? ¿A Dios o a esa persona? ¿A Dios o a mí? A mí. Porque el Dios que tiene el poder de crear, tiene el poder de transformar. Y entonces Dios le está diciendo al pueblo, yo les invito a confiar, no en cualquier Dios, en un Dios altísimo, fiel, poderoso, que tiene el poder de hacer de cada uno de ustedes nuevas criaturas. Y por si esto fuera poco, acompáñenme a este pasaje si quiero que lo leamos. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Hermanos amados, esta serie Conozcamos a Dios a través de sus nombres tiene como propósito que al final o a través de cada uno de los temas que estamos estudiando, nosotros nos convirtamos en cristianos más confiados, que creamos más en Dios, que vivamos con mayor tranquilidad, que sepamos que el Dios en el que nosotros hemos creído y se predica en esta iglesia es un Dios maravilloso. ¿Por qué el reto 40 días, hermanos, de orar hasta la agonía para que Dios nos dé cientos de familias? No porque quiero que confíen en mí, quiero que confiemos en Dios. Dios tiene el poder de hacer lo que nosotros le pidamos con fe hasta la agonía, porque Él todo lo puede, porque ese plural majestático significa algo superlativo. Su poder no es chiquito, Él es todopoderoso. Dice 2 Corintios 9:8, ¿sí les dije esa? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Dios tiene el poder de darnos bendición, bendición y bendición y bendición, hasta que nosotros podamos bendecir a otros. Hermano, hermana, quiero decir algo, hermanos, y me lo quiero aplicar a mí mismo para que nadie se sienta ofendido. Si ustedes y yo nunca hemos podido bendecir a nadie compartiendo algo de lo nuestro, entonces es porque quizás no hemos confiado lo suficiente en Dios. Porque Dios da incluso para bendecir a otros. No estoy diciendo que nos hace ricos, cuidado, no estoy diciendo eso. No, estoy diciendo que nos bendice lo necesario para bendecir a otros. Por eso cuando hay un hermano necesitado en la iglesia, hermanos, vamos a traerle una despensa, vamos a darle una ofrenda, no nos vamos a hacer cargo de su vida, no podemos, pero sí tenemos que mostrar nuestro cariño. Tenemos que devolver un poco de lo que Dios nos ha dado, porque ha hecho que su gracia abunde, porque ese es Dios poderoso. Por eso la viuda pobre que tenía 2 pesos, los dio todos. Porque dijo, a lo mejor hay alguien más pobre que yo. Y dijo, yo me voy a quedar sin nada, nada más que yo confío en Dios. Y Dios me va a dar de nuevo. Yo creo que eso es lo que pensó la viuda pobre, de la cual hablan los evangelios, hermanos. Porque lo que le llevó a dar todo lo que tenía era la fe en el Dios poderoso. Elohim, Dios es nuestro Dios. Incluso, hermanos, si yo estoy en tentación o en prueba, puedo ir con ese Dios poderoso. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Esta serie se llama Conozcamos a Dios a través de sus nombres, y hoy estamos conociendo a Dios a través del nombre Elohim. El Dios que jura por sí mismo, porque tiene el poder para cumplir. Si Él te ha prometido algo, es porque Él lo va a dar. Lo vamos a ver en el siguiente punto. Hebreos capítulo 12, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Hermano, hay algo que está incitándonos a caer. Hay algo que nos está incitando a pecar. Hay algo que no hemos podido dejar. ¿Algún pecado? No digamos no puedo. No, ora a Dios y dile, Señor, quiero abandonar la pornografía, quiero abandonar el adulterio, quiero abandonar el vicio, quiero dejar de decir malas palabras, quiero dejar de pensar mal en el prójimo, quiero dejar todo esto, Señor. Yo lo he intentado muchas veces y no he podido. Quiero dejar las drogas, quiero dejar el alcohol, quiero dejar aquello otro, Señor. Yo no puedo. Pero tú puedes. Tú me puedes ayudar. Socórreme, porque soy tentado. Y aquellas ocasiones en que quiero volver a hacerlo, voy con Dios, Señor, ayúdame. No soporto, no aguanto. Ayúdame a dejar esto. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y 3, la tercera cosa, hermanos, la tercera cosa que nos enseña, hermanos, este nombre, es que Él quiere mostrarnos su fidelidad. Porque dijimos que la segunda raíz del nombre significa Alá, jurar, fiel. Si Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Hermanos, las personas fallamos. A lo mejor tu familia te falla, a lo mejor tu cónyuge te falla, a lo mejor tus padres te fallan, a lo mejor el pastor te falla, a lo mejor la iglesia te falla, pero Dios, Él nunca va a fallar, porque Él es fiel. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 13. Casi termino, hermanos, casi termino. Son temas muy bonitos, hay mucho que decir, pero quiero irme a las partes más prácticas. Yo les invito de verdad a que conozcamos esto como una manera de incrementar nuestra confianza en Dios. Y que tú sepas que cuando oras a Dios, no oras a cualquier Dios.
2 Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero vean lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La esencia de Dios es la fidelidad. Y si la esencia de Dios es la fidelidad, Él nunca me va a dejar. Hermano, vale la pena que te levantes el domingo y estés aquí a las 10 de la mañana, que vengas aquí el miércoles a las 6 de la tarde y te sientes aquí, que recorras, que manejas en tu coche, que te tomes el pecero, que te vengas caminando si vives cerca, que te desveles leyendo la palabra de Dios, porque Dios no te va a fallar. Dios es fiel. Aunque nosotros le fallemos, Él es fiel. Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre nos va a escuchar, siempre nos va a recibir, siempre nos va a amar, siempre nos va a perdonar. Les voy a leer otro pasaje, hermanos, escúchenlo. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nunca va a dejar que seas tentado, probado más de lo que puedas resistir. 1 Corintios 10:13. Hermano, hermana, amigo que nos acompañas, ¿estás pasando por un gran problema? ¿Estás pasando por un gran problema? ¿Por alguna necesidad intensa? ¿Alguien de tu familia está enfermo? ¿Tienes algo que te preocupa? No se preocupen si no lo encontraron. Atiendan al frente, por favor. ¿Tienes un problema muy grande? ¿Hay algo que te quita el sueño? ¿Estás muy preocupado? Confía en Dios. Pero sobre todo, si Dios permite que tú estés pasando por esa prueba, Él sabe que tienes la capacidad de soportarla. Habemos creyentes que decimos: Señor, pero es que ¿por qué permites que pase esto si yo no lo puedo soportar? Mejor me quiero morir, mejor quítame la vida, mejor llévame contigo. No, Dios confía en que tú y yo podemos soportar lo que estamos viviendo. Dios confía en que esa prueba nos va a hacer más fuertes, va a hacer crecer nuestra fe, nos va a infundir más confianza. Dios a través de esa prueba nos va a mostrar más su poder. Hermanos, pregunto, ¿a quién de nosotros no le gustaría experimentar más del poder de Dios? ¿A quién de nosotros no nos gustaría experimentar más del poder de Dios? Yo creo que a todos. ¿Sabes qué se necesita para eso? Que tengas problemas, que tengas pruebas, porque es cuando Dios nos muestra su poder. Oramos: Señor, muéstrame tu poder, pero vienen las pruebas. Señor, ¿por qué me mandas pruebas? Pues no, que querías ver mi poder. Señor, muéstrame tu fidelidad, y te vienen tribulaciones. Señor, pero tribulaciones, ¿por qué? Pues no, que querías que te mostrara mi fidelidad. ¿Cuándo se muestra la fidelidad, hermanos? ¿En lo bueno o en lo malo? En lo bueno todo el mundo está, en lo malo todo el mundo se desaparece. Pero Dios es fiel. Él permanece fiel. Él es fiel para no permitir que seamos probados o tentados más de lo que podamos resistir. Y vamos a terminar la predicación de hoy. Acompáñenme todos a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Hermanos, conocer a Dios a través de sus nombres o a través de sus títulos debe de provocar en nosotros una mayor confianza, una mayor fe, una mayor consagración, una mayor integridad, porque el propósito de Dios a través de sus nombres es revelarnos su persona. Elohim es algo superlativo, entonces, algo que está por encima de todo. Dice la palabra de Dios, primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24.
Si usted ya llegó allí, entonces sígame con su vista. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermano, quiero decirte algo que tal vez te parezca fuerte, pero quiero que lo escuches. Si Dios quisiera que te murieras, Él te quitaría la vida. Lo que tú y yo estamos viviendo no es para morirnos, es para fortalecernos. Dios es tan fiel que dice su palabra que Él nos puede guardar irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nos queremos morir? ¿Por qué pedir la muerte? Y no mejor su poder, su fidelidad, su misericordia. Confiar en que Él nos guarde irreprensibles, y si quiere hacerlo hasta la venida de Cristo, que así sea, o si ha de terminar, o el fin de mis días mañana, o el de tuyo mañana, o ahorita mismo, Él es fiel. Él está con nosotros. Él va a completar su obra en la vida de todos nosotros. Cuando Josué, hermanos, se está despidiendo del pueblo de Israel, no lo busquen, en Josué 23:14 dice: he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, es decir, para morir. Reconozcan ahora con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho de ustedes. Todo ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Las promesas de Dios que Él le dio, hermanos, a su pueblo Israel a través de Moisés, a través de Josué, todas se cumplieron. Y todas las promesas de Dios que hay en la Biblia, en su palabra, se van a cumplir porque Él es fiel. Él es Elohim. Lo primero que tú y yo podemos leer en la Biblia cuando la abrimos es que Dios es un Dios poderoso, fiel, que se quiere relacionar conmigo y que quiere que eso me infunda a mí certeza, confianza, certidumbre, para que jamás vuelva a dudar, vuelva a desesperarme, sino que lo invoque a Él como el Dios Altísimo. Hermanos, que Dios les bendiga.